fisiología es encargada del estudio del comportamiento del cuerpo humano. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de las células como comunidades vivas del cuerpo. Como vemos, como vieron en el pasado, tenemos varias células a nivel de nuestro organismo. Por ejemplo, tengo a las células óseas, las cuales están formadas en el sistema óseo. ¿Cuáles son las células óseas? ¿Cuáles son las células óseas? Solo unas de columnas. No se acuerdan ya. ¿Cuáles son las células óseas? Bueno, osteoblastos ya, osteocitos y osteoclastos. Perfecto, son las células óseas. Tenemos células nerviosas. ¿Qué células nerviosas tenemos? ¿Qué células nerviosas? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué más? Astrocitos. ¿Qué más? ¿Perdón? Hay 4. ¿Perdón? ¿Célula soltera? ¿Qué más? Microglías. Neuroglias. Macroglias. También. Entonces, como vemos igual, tenemos a las células adiposas. ¿Cuál es la célula adiposa? Adipocitos. ¿Qué tipo de adipocitos hay? Pardas y blancas. Células del cartílago. ¿Cuáles son las células del cartílago? condrocitos. Condrocitos y condroblastos. Células secretoras. ¿Cuáles serían células secretoras? Por ejemplo. ¿Perdón? Sí. Las células foliculares secretoras. ¿Dónde encontramos las células caliciformes? Las mucosas. El intestino son muy importantes las caliciformes porque son encargadas de células musculares. ¿Cómo se llaman las células musculares? miocitos. Los miocitos. Y así, entonces, hay comunidades de células. Y estas células comparten varias propiedades. Por ejemplo, todas las células necesitan oxígeno para vivir. Todas estas células son encargadas de producir energía. Gracias a quién producen energía, Magnus. Gracias a las mitocondrias. Y el proceso de producción, otra característica que tienen todas estas células, que el proceso de producción de energía es el mismo para todas. O sea, todas necesitan mitocondrias para la producción de energías. Ahora una pregunta, ¿cuáles son las células que tienen mayor cantidad de mitocondrias? ¿Miocitos? Los musculares. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las células que tienen mayor cantidad de mitocondrias? Allá dice hepatocito. ¿Aquí qué dice? Aquí han dicho los miocitos. Aquí. ¿Qué dice usted? ¿Pero? Las células musculares. ¿Ustedes? Las células que... El hepatocito. El hepatocito es la célula que tiene mayor cantidad de mitocondrias. Por lo tanto, es la célula que produce mayor cantidad de mitocondrias. Hace muchas preguntas en clase. Entonces, como vemos aquí tenemos una célula. ¿Ya? Vega. Ayer hemos visto cuáles son las estructuras de la célula. ¿Qué estructuras tiene? Ya tienes un núcleo, ¿qué más? Núcleo, membrana, citoesqueleto. Ya, núcleo, después el citoplasma, ¿qué tiene? El citoplasma es rugoso.
comparte las mismas características de tener núcleo, nucleolo, pero existen células que no tienen núcleo. ¿Cuáles serían las células que no tienen núcleo? Dos. Trocitos. Pero luego, todas las células tienen mitocondrias, tienen ribosomas, tienen un retículo programático riboso, tienen un retículo programático aparato de Golgi, tienen una membrana celular. Entonces, todas estas células comparten las mismas características, solo que hay células especializadas. Ahora, si yo hablo del entorno interno o medio interno, que vamos a hablar durante todo el año, ustedes tienen que saber que yo este medio interno lo voy a dividir en dos: en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El extracelular se va a dividir en dos. Este extracelular se divide en el líquido intersticial, que está entre las células, y el intravascular, que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. En cambio, el intracelular se encuentra dentro de la célula. Entonces, cuando estoy hablando de líquido, ya sea intracelular o extracelular, me estoy refiriendo al agua. Entonces, el líquido extracelular, cuando se habló primeramente de medio interno o entorno interno, ¿ya? Entonces, este término fue introducido por el filósofo francés del siglo XIX, quien era Claude Bernard, que vivió del año 1813 a 1878. Él fue el que introdujo este término. ¿Ya? Entonces, si hablo de líquido extracelular, ¿ya? Este líquido extracelular está compuesto de agua y igualmente está compuesto de electrolitos. Estos electrolitos, como dijimos, son los cationes y los aniones. ¿Qué característica tienen los cationes, Ausa? Que tienen carga eléctrica positiva. Entonces tengo aquí al calcio, al potasio, al calcio y al magnesio. Esos son los cationes que tiene el líquido extracelular. Pero igualmente voy a tener aniones. ¿Qué aniones tengo? Cloro, fosfato, bicarbonato y sulfato. Esos son aniones. Y se caracteriza por tener carga negativa. Y este líquido extracelular, como dije, lo voy a dividir en intersticial y líquido intravascular. Intravascular porque se encuentra dentro del vaso sanguíneo. Intersticial porque se encuentra entre las células. En algunos libros que ustedes vayan a consultar, o algunos artículos, está como líquido extracelular intersticial o líquido extracelular vascular. Es lo mismo. Entonces, como vemos, aquí tengo el intravascular, que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Si estoy hablando del intravascular y la sangre, ¿a qué me estoy refiriendo? Al plasma. Exacto, me estoy refiriendo al plasma, porque es agua con electrolitos. Y el intersticial, que está entre las células. Y el intracelular, que es el líquido que se encuentra dentro de la célula. Entonces, hago la pregunta: de todos estos, el extracelular, que se divide en intravascular, intersticial y el intracelular, ¿cuál es el más abundante de todos? ¿Cuál tiene que ser más abundante? Extracelular. ¿Cuál? ¿El intersticial o el intravascular? Intersticial, el que se encuentra entre las células. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Allá. ¿Cuál sería el más abundante? Intersticial. ¿Cuál es usted? ¿Cuál? Intravascular, o sea, está en los vasos sanguíneos. Perfecto. Que más o menos son 5 litros. ¿No? De 4.5 a 5 litros. ¿Qué es todo? Intracelular. ¿Qué? ¿Intracelular? El más abundante es el intracelular. O sea, que está dentro de la célula. Entonces, cantidad de líquido corporal.
En los adultos, o sea, las personas adultas, el porcentaje de agua del peso corporal total está entre 50 al 70%. En los hombres se considera un 60% de agua. En cambio, en las mujeres más o menos un 50%. ¿Por qué se ve esta diferencia? Porque las mujeres tienen menor proporción de agua que los hombres. ¿Por el peso? Pero aquí estamos hablando de porcentajes. ¿Por qué habría menor proporción de agua en las mujeres? ¿Cuál sería la diferencia? Porque las mujeres tienen. Porque según la proporción con el peso, y creo que en personas más pesadas el porcentaje de agua disminuye. ¿Por qué? Porque creo que según el peso. Por el peso. ¿Qué es Gabriel? ¿Por qué sería? La mujer tiene menor proporción de agua en su peso. ¿Por qué? Bueno, aquí se puede equivocar. No. No le pongo. Más sencillo, porque las mujeres tienen mayor proporción de tejido adiposo que los hombres. Entonces, esto más o menos sería la explicación. Ahora, como vemos, los niños tienen mayor proporción de agua. Ellos son 80% de líquido. En cambio, los ancianos tienen una menor proporción de agua, un 40%. Es por eso que los extremos de la vida, ya sean niños y ancianos, son muy poco resistentes a la deshidratación. Estas personas generalmente mueren por deshidratación. No es como los jóvenes adultos que toleran más la deshidratación que estos extremos de la vida. Ahora, si hablamos de la cantidad de líquido corporal, tomamos un hombre que es 60% de agua. Lo vamos a dividir en intracelular y extracelular. El intracelular corresponde al 40% y el extracelular va a corresponder al 20%. Y aquí lo vamos a dividir, o sea, los 2 tercios corresponden al intracelular y un tercio al extracelular. Ahora, este 20% lo voy a dividir en el intravascular, que corresponde al 5%, y al intersticial, que corresponde al 15%. Por lo tanto, a nivel de líquidos, vasos sanguíneos corren la menor cantidad de agua. La mayor proporción se encuentra a nivel de intracelular. Ahora, tenemos que saber que en nuestra vida diaria existen ingresos y egresos. ¿Ya? Esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean pacientes en tercer año, le van a pedir que hagan ingresos y egresos de los líquidos de los pacientes que están internados. Por lo tanto, tenemos que saber que cuando uno tiene que considerar, por ejemplo, la ingesta de líquidos. La ingesta de líquidos en una persona normal en 24 horas es más o menos de 500 a 1700 cc. Los sólidos, o sea, los alimentos sólidos que nosotros comemos igual tienen agua. Por lo tanto, la ingesta es entre 800 a 1000 cc. Oxidación. La oxidación, estoy hablando de la oxidación celular, nos aporta más o menos entre 200 a 300 cc, lo que hace un total entre 1500 a 3000 cc de ingresos de líquidos en 24 horas. Esos son los ingresos totales. Ahora, si estamos hablando de esto, ¿cómo la oxidación celular produce agua? ¿Cómo sería? ¿Cómo produce agua la oxidación celular? Cuando estoy hablando de oxidación, o sea, está involucrado el oxígeno en el ciclo de Krebs.
para la producción de ATP. ¿Cuál sería el producto final? Aparte del ATP, existen productos de desecho. ¿Cuáles son? No, aquí hay producción de agua, no se está deshidratando. ¿Ah? Ahí sería una pérdida. Aquí está hablando de ingresos. Cuando se produce la reacción química para la producción de ingresos, se produce aparte CO2 y se produce agua. Entonces, esta es el agua que se produce de la oxidación celular, que más o menos es entre 200 a 300 cc. Ahora, igualmente existen egresos. Por ejemplo, en la orina se considera de 600 a 1500 cc lo normal de eliminación de agua. Igualmente hablamos de pérdidas insensibles, que es de 800 a 1200 cc en 24 horas. Aquí está la sudoración, lo que usted decía. Existe, por sudoración existe una pérdida. Igualmente en la respiración. Nosotros vamos respirando, durante la expiración igualmente vamos eliminando agua. Y por último, las heces igual tienen un contenido de agua entre 100 a 300 cc. Por lo tanto, si usted hace la suma, los egresos son igualmente entre 1500 a 3000 cc. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que en nuestro organismo no existe acumulación de agua, porque los ingresos se igualan a los egresos. ¿Perdón? Bueno, entonces hemos visto que tanto el extracelular, que es intersticial intravascular, y igualmente existe el intracelular. En estos va a haber electrolitos. ¿Ya? Entonces, fíjense este cuadro, yo tengo aquí el extracelular y tengo el intracelular. Con esto termino. Por ejemplo, tengo el sodio. ¿Qué es el sodio? ¿Catión o anión? Catión. Se caracteriza por tener cargas positivas. Y los electrolitos en nuestro organismo tienen por 1000 equivalentes litros. ¿Ya? Entonces, siempre que esté hablando yo de electrolitos, se mide en 1000 equivalentes litros. Si usted saca, pide una muestra sanguínea, pide un iodograma, está pidiendo electrolitos. Quiero saber los valores normales de los electrolitos en sangre. Si hablo de intravascular, me refiero a extracelular o intracelular. Estoy sacando sangre de no sé. ¿De dónde estoy sacando? ¿Del intracelular o extracelular? Extracelular. Del extracelular. Y fíjense, ¿cuál es lo normal? 142 mil equivalentes litros. El laboratorio le va a poner de 140 a 142, de 135 a 145, esto es normal, ¿ya? Pero aquí vamos a ver 142 equivalentes litros, está en su libro. En cambio, intracelular, o sea, dentro de la célula, el sodio tiene un valor de 10.000 equivalentes litros. ¿Dónde está en mayor proporción? ¿En el extracelular o en el intracelular? En el extracelular. Entonces, el sodio, sobre todo, se encuentra en mayor proporción en el extracelular. El potasio, fíjense, en el líquido extracelular está en 4.000 equivalentes litros. En cambio, a nivel intracelular está en 140.000 equivalentes litros. ¿Dónde está la mayor proporción del potasio? Intracelular. ¿Saben qué? Esto tiene, yo digo memorizar, porque les hace toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando comienza a hablar de despolarización, repolarización, está a función de los electrolitos. Entonces, usted sabe aquí que el potasio se encuentra en mayor proporción en el extracelular. Calcio.
2.4 mil equivalentes en el extracelular. En el intracelular, 0,001 mil equivalentes. ¿Dónde está en mayor proporción? Extracelular. Magnesio, 1.2 mil equivalentes litros. En cambio, en el intracelular está 58 mil equivalentes litros. Está en mayor proporción en el intracelular. Cloro, igual que es muy importante, 103 mil equivalentes litros. En cambio, en el intracelular está en 10 mil equivalentes litros. No, perdón, 4. Entonces, está en mayor proporción en el extracelular. Entonces, como vemos, por ejemplo, bicarbonato, 28, 10. Por lo tanto, en mayor proporción en el extracelular. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, los sulfatos se encuentran en mayor proporción en el intracelular. Estos se caracterizan por tener carga negativa, por lo tanto dan una electronegatividad a la célula. La glucosa se encuentra en mayor proporción en el extracelular. Y los aminoácidos están en mayor proporción en el intracelular. Bueno, quedaremos aquí. Mañana